Buenos días, les doy la bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura, a través de los editoriales que la integran y Seguro Sura. El FAS busca abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores, y en este contexto especial en que nos encontramos, la pandemia del coronavirus, creemos más importante que nunca mantener vivo este vínculo. Por eso, este año el FAS lo viviremos de manera 100% digital, que es la nueva forma de mantenernos cerca. En esta ocasión nos juntamos para presentar el libro Paneles Voladores, cómo los paneles de hormigón cambiaron el mundo, de Pedro Ignacio Alonso y Hugo Palmarola, coeditado entre Ediciones UC, el Centro Sueco de Arquitectura y Diseño, ArcDes, y el IDAM Publishers. Este gran libro, que fue lanzado el año pasado en Estocolmo con una gran exposición en ArcDes y que ha sido publicado simultáneamente en 3 idiomas, sueco, inglés y español, hace un recorrido sociológico y visual a través de la tecnología de los paneles y nos muestra cómo una tecnología de edificación puede convertirse en una poderosa herramienta para la construcción de una sociedad nueva. Es un libro potente en contenido y, como no podría ser de otra forma, maravillosamente construido en términos de imagen y diseño. Los paneles de hormigón adquieren en esta obra una nueva dimensión que los saca de la ignorancia de su vida gris y conocemos su otra vida, la privada, donde además de permitir diseñar y crear nuevos sistemas de construcción modular, también encarnan sueños y esperanzas proyectadas en un nuevo futuro para el mundo. No puedo dejar de mencionar que este libro, Paneles Voladores, ha sido nominado al premio Dennis Sharp Awards 2020, dentro de la categoría Julius Possenger. Ya para cerrar esta introducción, quisiera presentarles al excelente panel que hoy nos acompaña. Primero los autores, Pedro Ignacio Alonso, quien es subdirector de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Hugo Palmarola, quien es académico de la Escuela de Diseño UC. Ambos obtuvieron el León de Plata en la Bienal de Arquitectura de Venecia por su curatoría del Pabellón de Chile en 2014, y juntos crearon la exposición Flying Panels en Estocolmo. Junto a ellos está Fernando Pérez Oyarzún, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, donde también fue director y decano. Y por último se encuentra hoy día con nosotros, con mucho gusto, Amanda de la Garza Mata, curadora e historiadora del arte, actualmente directora general de Artes Visuales de la UNAM y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Los dejo con mucho gusto con ellos y espero disfruten de la presentación. Voy a compartir pantalla en este momento para mostrar un apoyo. Bien. Muchas gracias, muchas gracias, Angélica, por la presentación. Nos complace muchísimo estar acá presentando este libro. También agradecer, por cierto, a Fernando y a Amanda por su presencia. Paneles Voladores, Flying Panels, la siguiente, Hugo, es un libro que nos produce enorme alegría el hecho que haya sido publicado en 3 idiomas, en inglés, en sueco y en español. Aprovechamos de agradecer muchísimo también a la Universidad Católica, al rector Ignacio Sánchez y al decano Mario Villa por el apoyo, especialmente en la publicación de este libro en español. Y como bien dice el título, trata sobre la idea de que los paneles de hormigón cambiaron el mundo a partir de la posibilidad que tenían de moverse libremente por el cielo a través de las grúas. Siguiente, Hugo. Este libro en particular, y mi intención en esta presentación, es simplemente mostrarle algunas de las páginas que lo componen. Está profusamente ilustrado. Siguiente, Hugo, también. Y es un libro polifónico, tiene la participación de varios autores. La introducción, el prefacio de Kieran Long, el director del ArcDes en Estocolmo, nuestros textos, en particular uno mío con Hugo sobre la introducción al libro, un texto mío sobre la historia de la distribución de sistemas y un texto de Hugo sobre los paneles en el cine. Adelante, Hugo. Pero sobre todo la posibilidad que tuvimos de invitar a un excelente conjunto de arquitectos, historiadores, curadores, a participar de la publicación. Nos alegra mucho, por ejemplo, que Jennifer Mack de Suecia, en Estocolmo,
haya aceptado la invitación y haya hablado de la relación entre personas, refugiados e inmigrantes en Suecia y su relación con la prefabricación en hormigón. Boris Groys, que propone una genealogía del panel desde el punto de vista estético. Jimena Castillo, temas vinculados a problemas de género en el contexto chileno en relación con los paneles. Adrian Forti, que a través de Le Bluets nos muestra un caso muy especial y muy particular de una prefabricación en Francia, que fue un solo edificio que se hizo con paneles, en una estética, podríamos decir, brutalista a un extremo máximo. María Lind también, que es curadora muy destacada sueca, elabora la relación que hay entre vivienda colectiva y arte contemporáneo. Natalia Solopova nos muestra la historia de Raymond Camus, el autor que patentó por primera vez en Francia un sistema que se expandió posteriormente a muchas partes del mundo. Philip Moise nos muestra la forma como en Tashkent los hermanos Sharkey produjeron hermosos mosaicos en las fachadas ciegas de los paneles, también conectando esta historia con historia visual y artística. Christine Barr Harris nos habla de los interiores y la vida doméstica al interior de los edificios de paneles. Y por último, Eric Steinberg nos habla del grupo D4 y la historia del desarrollo y la prefabricación por paneles en Suecia. Por lo tanto, nos parece que es un libro que contiene una variedad enorme de puntos de vista, que es parte central de lo que nos interesa hacer con la publicación. Entrar desde la arquitectura, desde el arte, desde la tecnología, desde la estética, a la comprensión de la historia global de paneles en su distribución por muchísimos países del mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Hugo. Muy bien. La investigación que hemos desarrollado con Pedro en relación al tema de los paneles de hormigón y en relación también a los invitados del libro, tiene que ver básicamente con un tipo de vivienda industrializada, automatizada, de la cual se han construido 5.000 millones de metros cuadrados en el mundo. Entonces, la masividad de este sistema es bien importante y más que una investigación técnica, nosotros, o de la historia de la tecnología de este sistema de prefabricación, nos dedicamos a investigar sobre todo el imaginario que se ha creado en torno a estos edificios. Nos hemos dado cuenta, y de ahí el título de la exposición y el libro, paneles voladores, que estos paneles se diseminaron por el mundo a partir de un imaginario de la representación de este panel colgando de una grúa por los aires. Hay distintas representaciones, pinturas, afiches, etcétera, que muestran este vuelo del panel y es el concepto principal que inspira la exposición y el libro. Una de las preguntas que propusimos a los invitados al libro es cómo es posible que componentes pesados de la construcción puedan volar, y de alguna forma este es el concepto principal de la exposición y del libro. Esto llega incluso hasta el día de hoy, es algo que surge en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pero lo vemos incluso en juguetes actuales como Lego, que fueron parte de la exposición, son parte del libro también, o en incluso óperas como una representación del 2012 en la ópera de Chicago, a partir de una obra de Dmitri Shostakovich, que es precisamente Cheremutsky, el primer barrio modelo a las afueras de Moscú en ese periodo, a fines de los años 50, inicios de los años 60, de la cual se realiza una película que inspira también la imagen y la identidad de la propia exposición y es parte de la portada del libro. Vamos ahora, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a mostrar un breve, muy breve video de 2 minutos y medio de la exposición y que muestra el contexto general de esta.
This exhibition is called Flying Panels, How Concrete Panels Change the World. And it's here in Stockholm at Arctis, the Architecture and Design Museum. La exposición intenta entender cómo el panel prefabricado de hormigón fue en un momento determinado en la historia, durante la segunda mitad del siglo XX, un símbolo del futuro, ¿no? Cómo el panel y la idea de construcción de futuro estaban completamente conectados. Junto a Pedro Alonso iniciamos hace aproximadamente 10 años una investigación sobre la historia de los edificios de paneles en distintas partes del mundo. Es un panel que desde los años 50, incluso los años 60, se muestra en los distintos imaginarios de representaciones de póster, dibujos, revistas, caricaturas, etcétera, como un panel ideal, como un panel que lleva la esperanza a partir de su alzamiento. Vemos entonces en una serie de películas este alzamiento, este vuelo de los paneles, y a partir de los años 70, años 80, empezamos a ver pequeños destellos en algunas películas y cortometrajes también de ficción, donde este panel que estaba volando empieza a caerse, empieza a ser cada vez más pesado, empieza a cobrar peso. La vocación permanente de la prefabricación de hormigón y de prefabricación en general es lograr manipular el edificio y manejarlo para que éste se mueva. Siempre, desde el principio, la idea de panel está asociada directamente al tema del movimiento. Pero es un movimiento que requiere de las grúas. La grúa aparece como un objeto fundamental, porque la grúa es la que levanta esto y es capaz de poner el panel arriba de un edificio. Y ahí aparece una suerte de icono, de una imagen icónica, la grúa con el panel que vuela. Como bien decía Eric, entonces es una grúa que al construir también levanta otras cosas, levanta la sociedad, levanta a las personas, les da casa. We at Arctis want to make exhibitions about the relationship of design to citizenship, like who we are as people in public. And this is an exhibition that perfectly encapsulates that, because by looking extremely closely at one technology and then scaling that up to the movement of that technology around the world and through media, we see who we are, we see our relationships to one another, we see the difference between us and perhaps the way that the world was seen in Moscow in the 1960s, but we also see the similarities. We see the assumptions and worldview that was shared in different cultures at different times through this one technology. So I think this is a new and innovative way of making architectural history visible and accessible to a broad public. For us, it becomes a kind of model of how to make stories about architectural history. Muy bien, ahí dejamos de compartir pantalla y vamos entonces a los comentarios de Amanda y Fernando. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Conozco esta investigación de antes y me alegra muchísimo la publicación del libro. Entonces hay varios asuntos que a mí me parecen sumamente interesantes, además, digamos, de los artículos, pero también la introducción que de alguna forma despliega pues el punto de partida de esta investigación, ¿no? Hay varias cosas que quisiera destacar. Por un lado, me parece fundamental esta aproximación hacia la noción del panel como parte de una cultura visual. Y eso, digamos, creo que es un punto de partida estratégico para entender qué significa, digamos, en la construcción de estos imaginarios, como ustedes los llaman, sociotécnicos, en donde aparece lo arquitectónico como parte de esta cultura visual, lo cinematográfico, evidentemente lo artístico, no nada más de arte contemporáneo, sino en esta conexión que hace Boris Groys con el futurismo, con el constructivismo ruso, en fin, digamos, como todas estas bifurcaciones o caminos o redes que establece este imaginario del panel y del cual se nutre también en términos, digamos, de su puesta en escena o de su argumentación visual también, ¿no? o su vínculo, digamos, con la ideología
que está de alguna manera integrándose a la materia concreta del panel. Entonces, eso me parece, en primer punto, un punto de partida muy, muy importante. Por otro lado, creo que justamente esta noción de futuro que está inscrita en la elevación o en lo antigravitacional, ¿no? O en, aquello que puede superar la gravedad, y vinculado obviamente a todos los imaginarios y a lo que significó en términos de la Guerra Fría también posteriormente la lucha por el espacio, ¿no? Y en ese sentido, esta perspectiva de futuro. Yo de alguna manera también hacía una relación con la propia historia que existe en México sobre la vivienda colectiva. Es un caso que Hugo también conoce muy bien, en donde, digamos, en los años 50, estas viviendas, no a partir de paneles prefabricados, pero sí estas viviendas masificadas, que intentaban también construir esta noción de un México moderno, ¿no? En el periodo, digamos, de bonanza económica en los años 50. Y que posteriormente, digamos, esta historia de vivienda colectiva, al menos en México, se transformó digamos, en la ideología neoliberal de una vivienda masificada, pero sin, digamos, todas las características que tenía la vivienda colectiva en los años 50. Entonces también, digamos, esta comparativa histórica, que también en un determinado momento la plantea Boris Groys, al hablar de qué significa, digamos, por ejemplo, este gusto posmoderno frente a este gusto que planteaba como una suerte de homogenización, una suerte de gusto colectivo que permitía, ¿no? Por la serialidad, aquello que es lo mismo, pero que de alguna manera permite, digamos, transformar las condiciones para, pues, aquellos que fueron históricamente desprotegidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que otro aspecto también importante es que normalmente asociamos este tipo de ideas a la Unión Soviética y a aquellos países que estuvieron ligados a la Unión Soviética históricamente después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, creo que el caso sueco es sumamente interesante, y desde este punto de vista, en la medida en que, digamos, también en los países nórdicos había, digamos, esta suerte de ideales sociales en donde, como vemos desplegado en el libro, los paneles formaron parte, digamos, de esta historia colectiva o de estos, perdón, ideales sociales en el norte de Europa. Otro aspecto que me parece también sumamente importante tiene que ver sí, precisamente con esta investigación de largo plazo que ustedes han desarrollado y que puede establecer una especie de red en donde estas imágenes o estas visualidades migran a la manera de una imagen diaspórica, ¿no? Es decir, no hay un centro en términos de la construcción visual de este imaginario, evidentemente parte, digamos, de la referencia que surge en la Unión Soviética, pero que en cada lugar en donde ustedes han investigado, digamos, la adopción constructiva del panel, se crea también un imaginario propio, ¿no? El caso de Cuba, en el caso de Polonia, por ejemplo, o incluso de Chile, ¿no? Que ha sido parte también de su investigación. Entonces también, digamos, como la introducción hacia los casos específicos concretos en su contexto histórico, y al mismo tiempo cómo se puede establecer una investigación que permite construir redes en donde precisamente lo que migra es esta imagen a la manera de una espora que va adquiriendo, digamos, características distintas. Por lo pronto lo dejaría ahí para que podamos continuar la conversación. Bien. Muy buenos días a todos y todas, mucho gusto, gran gusto de estar aquí, los saludo. Yo quisiera comenzar agradeciendo la oportunidad de estar en este panel, porque no es primera vez que participo en la presentación de un libro y muchas veces es una carga un poquito pesada. En este caso, perdón, ha sido un gusto. Ha sido un gusto relacionarme con este libro
que no solo tiene un contenido muy interesante, como ya se ha visto en las presentaciones anteriores, sino también es un objeto muy perfecto, muy bien hecho, muy bien concebido, un libro que realmente vale la pena tener y vale la pena incorporar no solo a nuestras bibliotecas privadas, sino también a las bibliotecas universitarias y a las bibliotecas públicas. Yo no puedo dejar de, tal como Amanda, conozco, y quizás más todavía desde hace mucho, esta investigación, desde sus orígenes, y no quisiera dejar de dar un testimonio eh, del proceso que ha seguido esta investigación y que sin duda en este libro alcanza, no sé si la culminación, porque los autores nos pueden sorprender con otras cosas, pero al menos una culminación. Recuerdo perfectamente como un primer hito del descubrimiento del tema, un tema que en un primer momento puede haber parecido como un poco árido o un poco local. Estaba el tema del panel firmado por Salvador Allende en Quillota, etcétera, etcétera. Y recuerdo otro hito para mí muy sorprendente, y es que no todos saben que yo estuve en el jurado que contribuyó a elegir por completa unanimidad, por lo demás, este tema para ser presentado en la Bienal de Venecia. Y esa presentación fue en dos fases. Había una primera fase en que se presentaba una idea, se seleccionaron unos cuantos y una segunda. Y yo recuerdo que Hugo y Pedro presentaron su muy buena investigación de los paneles. Y yo quedé pensando, sí, muy interesante, pero ¿qué van a hacer? ¿Cómo vamos a presentar en Venecia una investigación? Vamos a quedar mal. Esto es una cosa de la universidad intelectual para un paper, para un artículo, pero ¿cómo? Y realmente cuando ellos dieron ese vuelco de convertir esa investigación en una exposición, en algo que se dispone, en algo que se muestra, en algo que se comunica de una manera distinta, el jurado no tuvo absolutamente ninguna duda, fue completamente unánime y ese fue el envío a Venecia, y como ustedes saben y como ya ha dicho María Angélica al comienzo, extraordinariamente bien recibido. Entonces este libro es fruto de ese desarrollo. Continúa muchas de las publicaciones que vinieron después de Venecia también, y yo diría que lo continúa con un cierto arte. La investigación a veces requiere el arte de la continuidad. Las investigaciones suelen ser de largo plazo. Pero hay veces que los investigadores nos convertimos en algo así como los fenicios, como se dice. O sea, volvemos a insistir con el mismo punto, y realmente la gente dice, ya no quiero volver a escuchar a este hombre sobre este tema. Pienso que en este caso justamente, y este libro es la mejor prueba, la investigación se ha conducido con un arte tal que va cubriendo nuevos flancos, incorporando nuevos actores, superponiendo nuevas capas, desplegándose en distintos sentidos. Y yo quiero realmente destacar este punto, como destacar también ese juego entre exposición y discurso, por así decir, que me parece a mí un juego muy virtuoso, porque en cierto modo este tipo de temas requieren o se benefician de una exposición, y por el otro lado se expanden y se conservan en un discurso. Yo pensaba, no sé, en otros ejemplos, a mí se me une mentalmente en otra iniciativa que conocí, esta del Deutsches Architekturmuseum, que hizo sobre el brutalismo, por ejemplo, que también tuvo una exposición y un libro, y ese tipo de juego me parece a mí que es muy interesante. Por tanto, lo primero que yo quiero hacer es felicitar a todos a quienes han hecho posible que estemos aquí, desde luego los autores, los editores en este caso, y los autores colaboradores, pero también las editoriales, a Arcdes, a Ediciones UC, y realmente me parece que hacen un bien habiéndose inscrito y propiciado esta empresa. Quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el título. A mí no ha dejado de recordarme algo que siempre me llamó la atención. Me parece que una de las originalidades de la definición de arquitectura de Leone Battista Alberti en el siglo XV es haber dicho que la arquitectura tiene que ver con el movimiento de objetos y de pesos. Me parece que es uno de los primeros autores que descubre que ahí hay una cuestión absolutamente central.
Y eso es completamente coherente con lo que ocurría más o menos contemporáneamente. Ustedes muy bien saben que Brunelleschi, para construir Santa María dei Fiori, tuvo que inventar máquinas, muchas máquinas. Y en ese sentido también ocurrió una cosa parecida en otra gran obra del siglo XVI, el Escorial. Hubo que inventar muchas máquinas para realmente llevar adelante la construcción. Y por eso es que, en cierto modo, toda construcción es un vuelo. Toda construcción tiene que hacer la magia, y este libro se refiere a eso, de convertir en liviano lo pesado, para realmente llevarlo a la altura, porque toda construcción es llegar a la altura. Y en ese sentido no puedo encontrar sino una especie de arco temporal fascinante entre esas experiencias del siglo XV y XVI, y un artículo que ya se ha referido acá, sobre la grúa, por ejemplo, que contiene este libro, porque la grúa es un elemento fundamental en todo esto, y la máquina es un elemento fundamental en esta historia. Bien, quisiera referirme también como un poco a la investigación. Amanda ya lo ha hecho, voy a subrayar quizás algunas cosas. ¿Cómo definir? Hay muchas maneras de definir una investigación como esta. Quizás yo por ahora diría que es una investigación que tiene que ver con la historia y el desarrollo de la cultura material, que pone en relación ideas, situaciones políticas, imaginarios formales, ideales sociales, posibilidades técnicas, y las entreteje. Eso es lo bonito, las entreteje, porque con ello creo que se presta un gran servicio no solo a la universidad, sino también a la sociedad y a la cultura, porque sufrimos un poco de la separación de estos ámbitos. Las posibilidades técnicas de pronto tienen poco diálogo con las situaciones históricas o los ideales políticos, en fin. Estas cosas suelen entenderse como separadas, y esta idea de articularlas alrededor de un caso histórico me parece a mí absolutamente fundamental. Yo creo que a pesar de que muchos teóricos, por ejemplo, no sé, Heidegger, Ortega, Jünger, ya a comienzos del siglo XX, destacaron que la técnica era mucho más que algo abstracto, que tenía dentro mucho más cosas, muchas veces se sigue pensando como un ente separado. Por tanto, lo que yo veo también aquí es una suerte de operación de lo que hoy día se llama patrimonialización de unos objetos, en que justamente esa discusión que en torno al patrimonio siempre se produce entre patrimonio material y patrimonio inmaterial, y que cada vez se ve más compleja la separación, aquí aparecen de nuevo entretejido. Y vuelvo a destacar, por tanto, esta noción de tejido. Yendo al tópico central de esta investigación, yo creo que la prefabricación es un elemento fundamental para comprender un momento álgido que fue el tercer cuarto, digamos, del siglo XX, por así decir. La prefabricación es un elemento fundamental de ese momento, no solo alrededor de la arquitectura y la construcción, sino también en la cultura en general. Y yo me atrevería a decir que la prefabricación se inscribe en un movimiento más amplio, con reverberaciones hasta hoy, que es la valorización de la planificación. Y creo que es un tema absolutamente central. Primero porque la planificación no es una cosa, la planificación es muchas cosas. La planificación ha tenido también una evolución. Pensemos en las planificaciones soviéticas de los años 30, que impresionaron tanto a Le Corbusier o a otros, pero eso fue evolucionando mucho hasta los años 60. Y yo creo que lo que el libro deja entender claramente es que este movimiento planificación, prefabricación, no es solo un asunto técnico, es un modo de pensar y es un modo de pensarse. Entonces, en ese sentido, me parece que hay aquí también una contribución muy interesante para comprender eso que en uno de los artículos, por ejemplo, María Lind llama modernismo tardío. Creo que ese momento de los 50, 60, 70, no se entiende bien si no se entra de fondo en un tema como este.
Yo creo que aquí hay muchas tensiones y ese es un asunto que querría subrayar, y creo que este tema no solo hay que entenderlo como un ideal, y no solo hay que entenderlo nostálgicamente, sino que hay que entenderlo también como un juego de tensiones que siguen en cierto modo vivas hoy día. Cuando Le Corbusier, por ejemplo, hablaba de que la industria se apoderase de la construcción, estaba mezclando dos dimensiones. Una dimensión que era funcional utilitaria, pero otra dimensión que tenía que ver con la idea de la perfección que provenía de la reiteración, de la repetición y de la industria. Él era muy consciente de eso. Entonces, ese juego, yo creo que es un asunto que sigue hoy día pendiente, y por ejemplo el artículo de Adrian Forti toca un poco ese problema, y uno que fue también un poco testigo de esos momentos, sabe que en el tema de la prefabricación había tensiones internas. Prefabricación liviana, prefabricación pesada, prefabricación cerrada, prefabricación abierta. Había todo un juego y había un tema con la tensión global local, que me parece que en el libro está también bastante tocado con este tema de los murales, como lo anónimo, lo general, lo difundido, lo local, lo diverso, lo identitario. Esos temas siempre se discutieron alrededor de la prefabricación. Bien, yo diría que este libro, y uno se podría alargar mucho en estos temas porque son muy apasionantes, amplía la temática que ustedes han desarrollado. Yo veo que en dos o tres sentidos. De una parte, afirma, desarrolla, establece, cualifica también la condición global del fenómeno. Yo creo que esto se vio en los inicios de la investigación. Sabíamos que los paneles habían volado de Francia a la Unión Soviética y de la Unión Soviética a otros lados, pero creo que el mapa que se traza hoy día deja eso como absolutamente en otras condiciones. Y déjenme hacer otro de esos arcos temporales. Yo viendo algunos de los diagramas del libro y algunos de los ejemplos y los juegos de variantes y todo lo que el libro trae, no podía dejar de recordarme ese diagrama que Auguste Choisy, ¿verdad? Pone en su libro sobre la difusión del gótico. No sé si todos ustedes lo recuerdan, pero él traza un mapa de Europa y pone la Île-de-France en el medio y hace unas flechas y muestra cómo el gótico fue como abarcando distintas cuestiones y adquiriendo, como todos sabemos, distintas connotaciones en cada uno de los contextos culturales. Algo de eso hace este libro, algo de esa idea que Amanda, digamos, ha definido como imagen diaspórica, ¿verdad? Esta como expansión. Me parece que eso es muy interesante. Y además de la condición global, la idea de desarrollo colectivo, con participación de muchos, con variantes, con, en fin, incluso con, ¿cómo decir?, con discusiones, como sería el caso desarrollado por Forti. Y yo creo que también esa idea de pasar de un estudio de un sistema como KDP a la idea de grandes paneles es también muy interesante. Además de establecer y fijar esa globalidad, me parece que expande más directamente el campo a entrar en temas como, por ejemplo, los paneles en el cine, y al sugerir otras formas de trabajo que todavía están abiertas a ser estudiadas. O sea, es cuantitativo y cualitativo, por decir así, esa como globalización. Yo quisiera destacar también que este libro y esta investigación insiste en un modo de trabajo que combina de manera virtuosa el rigor histórico y documental con el dato visual y formal. Y en ese sentido, esta manera de trabajar a mí me parece fundamental para la investigación en arquitectura, en construcción y en historia de la tecnología. También este libro muestra un avance en constituir esa suerte de red, que me parece que Amanda también ha referido, este diálogo, esta cosa coral alrededor de este tema, que me parece que lo enriquece enormemente. Por tanto, yo solo podría decir que me parece un libro, pero altamente recomendable, y reitero mis felicitaciones a los autores, a los editores y a todos quienes lo hicieron posible. Muchas gracias, Amanda y Fernando, por sus comentarios. Y queríamos ver ahora si habían preguntas. Angélica, de los asistentes. Me gustaría ver si Amanda
¿Quería agregar algo a las 5 minutos a las palabras de Fernando? Sí, creo que justamente, digamos, Fernando ha hecho un análisis muy interesante y para mí, digamos, yo que provengo del campo de la historia del arte propiamente, a mí lo que me parece muy interesante es justamente esta asociación indefectible entre cultura material y cultura visual, que es algo que me parece muy interesante y que ya también lo comentaba Fernando, es decir, los procesos técnicos no están separados de la cultura visual en ese sentido, generan imaginarios y creo que ese es un punto de partida en términos históricos muy importante. También pensaba, porque es un referente cercano para mí, George Didi Uberman, cuando plantea que existe, no hay una, en sus investigaciones o en esta historia, digamos, de las imágenes, que parte, digamos, evidentemente la metodología de Avi Warburg, lo que genera es que no hay una distinción entre imágenes provenientes del arte, imágenes documentales, imágenes como texto y que provienen, digamos, de diferentes fuentes o recursos. Entonces también eso permite no establecer una categorización a través de las disciplinas, ¿no? Y la historia del arte, la historia de la arquitectura, etcétera, etcétera, sino más bien a partir, digamos, de cómo se conectan estas imágenes con aspectos sociológicos, ideológicos, culturales o de construcción. En este caso de una cultura se podría llamar del panel volador. Y yo creo que el aspecto central, que es, digamos, como la mirilla que establece la riqueza de esta investigación está en la noción del panel volador, no nada más del panel prefabricado, pero del panel que vuela, porque en esa imagen del panel que vuela, que nos podemos imaginar no nada más a partir, digamos, de lo que ya sabemos o lo que está en el libro, de estas grúas levantando este panel, ¿no? En el aire, sino es en esa imagen donde se condensa digamos, el centro de la investigación. No solamente en el cuadrado, digamos, en el panel, sino en lo que esta imagen refleja en términos ideológicos y en términos pues también de esta historia que es la que cuentan y que de alguna manera también se puede establecer esta comparativa histórica con el ahora y lo que significa, digamos, los materiales, por ejemplo. Siento que es un punto de partida, una forma que ha establecido una metodología a lo largo de lo que ya también relató Fernando, como estas diferentes etapas de esta investigación, que puede permitir también investigar otros procesos técnicos con esta mirada. Entonces creo que también hay un acierto enorme en términos metodológicos y de la profundidad de la investigación que permitiría, digamos, desarrollar otro tipo de proyectos de investigación no relacionados específicamente con el panel, pero con otros procesos técnicos de esta misma naturaleza. Bueno, yo creo que sin duda que hay mucho, como decimos en Chile, mucho paño que cortar y me gustaría decir que no, porque no nos queda mucho tiempo, que yo estuve con Pedro y con Hugo en la exposición en Estocolmo de paneles voladores y sin ser experta, ni arquitecta, ni diseñadora, ni nada. Sí me gustaría que Hugo y Pedro contaran, porque como público en general, lo que produjo la exposición y lo que produjo el libro, y yo sí lo quiero comentar porque fue así, fue una reacción del público bien impresionante para un tema que puede parecer súper específico. Y la verdad es que todo el mundo que entraba al museo quedaba muy impactado con lo que veía. Entonces, un poco en lo que decía Fernando, lo que decías tú, Amanda, y lo que uno ve en el libro, es un tema que puede parecer al principio árido, específico. ¿Cómo vamos a llevar esto a una bienal? Bueno, yo creo que lo llevaron a la bienal y terminó ganando, porque lo que se ve en el libro y lo que se ve en la exposición es algo muy espectacular. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, bueno, son los autores, Hugo y Pedro, pero de verdad es algo muy lindo, es algo muy impresionante. Es como cuando uno va al Empire State y ve la típica foto que está la gente construyendo, es que uno nunca hizo esa bajada a un panel, a la cosa, digamos, de construcción, y la verdad que es algo muy espectacular. Entonces, como la pequeña historia de lo que hay detrás
de la arquitectura, de un panel y todo, es algo bien emocionante y muy entretenido además. Por eso yo creo que esto funcionó tan bien, y funcionó también la exposición y funciona también el libro. Eso quería decir antes de cerrar. No sé si Hugo y Pedro, porque creo que nos quedan 5 minutos, me dice aquí. Bueno, quizás, gracias Angélica, quizás solo decir que nos sentimos muy afortunados porque hay una enorme cantidad de material muy valioso que tuvimos la suerte de poder llevar a la exposición. Estaban, por ejemplo, las acuarelas originales de los hermanos Scharsky con estos mosaicos que estaban en los edificios. Estaba, por ejemplo, dibujos originales de James Stirling sobre su edificio de paneles para la Universidad de St. Andrews. Teníamos incluso originales de Pablo Picasso, porque es una historia que la menciona brevemente Kieran Long en su prefacio. Picasso tenía pensado prefabricar esculturas hechas a partir de paneles de hormigón armado, a través de una relación conjunta con un industrialista sueco. Por lo tanto, habían originales muy valiosos, que por supuesto es posible llevarlo a un museo del nivel del Ardèche, que hizo que la exposición fuera también muy notable, yo creo, en ese sentido. No sé, Hugo, si quieres complementar. Sí, muy breve de lo que han comentado comentaba Angélica sobre el tema también de la exposición. Algo que fue bien interesante también fue ver la reacción de los niños, porque parte de la investigación de la exposición y que aparece también en el libro es el tema de las distintas animaciones infantiles y ver la reacción de los niños en la propia exposición de un tema que inicialmente puede parecer como muy serio o árido, también fue bien interesante y generó como una emoción en ellos y un estado de ánimo en el cual se divertían. Son exposiciones que en general quizás iban con la familia y lo pasaban bien también en ese ámbito. Entonces de repente no era, como dicen ustedes, quizás una exposición tan dirigida a un público como experto, arquitecto en estos temas, sino que también sirvió un poco para compartir con distintos intereses o integrantes de las familias y la reacción de los niños a mí de verdad me llamó mucho la atención y fue bien bonito e interesante ver eso. Bueno, yo espero que estas palabras finales animen a todas las personas que nos están oyendo a ver este libro, porque realmente vale la pena. Y agradecerle a Amanda, agradecerle a Fernando y por cierto a Hugo y a Pedro por esta gran presentación. Y con esto damos por terminado la presentación de Paneles Voladores, cómo los paneles de hormigón cambiaron el mundo, libro publicado por Ediciones UC en conjunto con DOM y Ardèche. El libro se encuentra disponible en la página de la editorial www.ediciones.uc.cl y en las principales cadenas de librería del país en formato online y físico. Le agradecemos su presencia y los invitamos a revisar y a participar en las siguientes actividades del FAS ingresando a la página festivaldeautores.cl. Esperamos que hayan disfrutado esta presentación y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias Amanda, Fernando, Angélica. Gracias, Amanda.